comenzará su exposición el economista Aldo Lema. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir felicitando a la Radio 41, a mi querida Radio San José. O sea, aparte de estos 80 años, algunos, por lo menos 3, me vieron de adolescente trabajando en la radio. Así que fue un lugar que, digamos, en términos educativos, de educación no formal, más bien de educación en el trabajo, en el hacer las cosas, en la disciplina, en el rigor, en la responsabilidad, me ayudaron a crecer. Así que para mí es un enorme placer estar aquí y felicito a la radio y a sus actuales tanto funcionarios como propietarios por mantener la vigencia. Segundo, además, quiero felicitar también por el ciclo en particular, el ciclo de educación. Me parece crucial que hoy pueda haber un debate abierto respecto a la situación actual de la educación en el Uruguay y hacia su futuro. Mi intención, bueno, primero que nada, además es aclarar que yo soy economista y que mi formación fundamentalmente es en temas macroeconómicos, financieros, dedicados fundamentalmente, digamos, a temas que tienen que ver más bien con la economía desde un punto de vista más agregado y no tanto a temas microeconómicos como es, digamos, la educación. Pero voy a simplemente hacer un resumen de la evidencia empírica o de las cosas que he visto me parecen más razonables, más rigurosas en el último tiempo en Chile, donde he vivido, y también con algunas cosas que se han hecho para Uruguay. Las preguntas que quiero responder en esta presentación son básicamente 5. Primero, ¿por qué la educación es importante? ¿Por qué la ciencia económica tiene algo que decir? Evidentemente no es la única ciencia que tiene algo que decir en términos de políticas educativas. Este es un proceso interdisciplinario donde convergen varias ciencias y varias disciplinas de algunas de estas ciencias para, de alguna forma, elaborar políticas educativas que cumplan con determinados objetivos en el largo plazo. La ciencia económica tiene algo que decir y tiene que de alguna manera participar en este proceso. Lo tercero es tratar de hacer un diagnóstico de cómo está Uruguay hoy en materia educativa, fundamentalmente en términos de cobertura y calidad, cuáles son las características de nuestro sistema educativo, quizás ahí están parte de los problemas, como vamos a ver, y qué podría hacer Uruguay para resolver algunos de esos problemas. Bueno, ¿por qué la educación es importante? Evidentemente que en el siglo XXI la riqueza no está en la tierra. Hace poco escuchaba, digamos, o leía que algún representante, digamos, ex representante del actual gobierno planteaba esto en el diario El País, que la riqueza estaba en la tierra, y la verdad que eso es falso. Esa noción en la economía estuvo vigente hasta el siglo XVIII, cuando, digamos, Malthus y la teoría fisiocrática, digamos, estimaba que la riqueza era fundamentalmente generada por la tierra, pero después otras formas de producir riqueza, o el capital, o el trabajo, o la productividad del capital y del trabajo, digamos, fueron dando cuenta de que, digamos, habían otros factores que determinaban el crecimiento, y en particular en el siglo XXI el conocimiento y su influencia en la productividad de estos factores es crucial. Por lo tanto, la educación es importante para el crecimiento. Hay una evidencia sólida sobre el efecto positivo del capital humano en el crecimiento económico, muy sólida, en el desarrollo de la sociedad y en la reducción de la pobreza como consecuencia. Ahora, aquí hay una interacción, es decir, el capital humano, la educación, ya sea formal o informal, como les decía, parte de mi educación no es solo formal, no solo la recibí de mi maestra Marianela Loyola, que está por aquí, sino que también la recibí en el learning by doing, en el aprender haciéndolo, en una radio, en un trabajo, etc. Y ese capital humano en su conjunto influye en el crecimiento, pero también el crecimiento económico influye en el capital humano. ¿Desde qué punto de vista?
una sociedad que tiene un crecimiento económico muy plano, como podía ser Irlanda a finales de los 80, digamos, tenía mucha gente educada, muy bien educada, sin embargo esa gente estaba sin trabajo y los irlandeses emigraban a Estados Unidos hasta que hubo una gran reforma económica que propició, digamos, fuentes de crecimiento económico que de alguna manera impulsaron que ese capital humano quedara en Irlanda, y durante los 20 años siguientes ya los irlandeses no se iban, digamos, no solo no se iban los irlandeses de Irlanda hacia otros países, sino que además llegaban, digamos, extranjeros a trabajar en Irlanda. De manera que es muy importante la educación para el crecimiento económico y como consecuencia de eso para la reducción de la pobreza. Pero además hay una evidencia sólida sobre el efecto positivo de la educación en la distribución del ingreso y en la movilidad social. La educación empareja la cancha y ese es su rol, emparejar, digamos, a personas que vienen con puntos de partida distintos, ¿no? El emparejamiento tiene que ser ahí, en el punto de partida. Después en los resultados unos correrán más rápido, otros correrán más lento y en los resultados en términos de ingreso veremos alguna desigualdad y hay una parte de la desigualdad que es natural en el sentido de que personas que más se esfuerzan, que tienen más productividad, que tienen más talento, que estudian más, inexorablemente van a recibir probablemente una remuneración mayor que otras que, digamos, no hacen ese mismo esfuerzo, no tienen ese mismo talento y demás. Y de alguna forma el proceso, digamos, nos lleva a que tengamos que emparejar a veces en el punto de partida y eso sea el punto básico o un rol crucial, tiene un rol crucial la educación. O sea, y la educación debería ayudar a cerrar las brechas de origen, no a amplificar las brechas de origen. Eso, evidencia empírica reciente para Uruguay, muestra que la educación, luego de controlar por un conjunto de factores que determinan, digamos, el desempeño de una persona en términos de ingreso, de inserción laboral y demás, lo que hace, el efecto que produce la educación en Uruguay es más bien ampliar las brechas de origen más que cerrarlas. Ahora, esto parecería muy optimista, diríamos, basta con educar, basta con aumentar, digamos, el capital humano de una sociedad y estaríamos mejor. La verdad que para el logro de algunos de estos objetivos la educación es condición necesaria, pero no es suficiente. Y el ejemplo de Irlanda lo pone bien claro, o sea, o el propio ejemplo de Uruguay. De repente uno tiene durante una etapa larga, en los 60, en los 70, un stock de personas bien educadas, con buena formación, pero no hay oportunidades en el país y terminan emigrando. Por lo tanto, el efecto o la contribución de la educación a algunos de estos elementos es condición necesaria, pero no es suficiente y por lo tanto tenemos que articular una reforma educativa muchas veces con otras reformas que se están haciendo en su momento. ¿Por qué la ciencia económica tiene algo que decir en el tema? Bueno, por dos cosas fundamentales, ¿ah? La primera es porque la ciencia económica dentro de las ciencias sociales ha logrado avanzar en aportar evidencia empírica sobre eficacia y eficiencias de políticas. Para un objetivo determinado que podría ser, por ejemplo, tener cierto nivel o cierta calidad en la educación, la ciencia económica podría aportar la evidencia de cuáles son los instrumentos más eficientes, a menor costo para lograrlo, y los más eficaces, aquellos que efectivamente permiten lograrlos. Sobre eso se ha avanzado, y se ha avanzado de una forma rigurosa, científica, donde en general muchos de esta evidencia pasa por un conjunto de filtros antes que terminan siendo publicados en buenas revistas especializadas a nivel mundial. Digamos, siempre hay buena y mala investigación económica, siempre hay buenos documentos y malos documentos, siempre hay documentos que permiten justificar determinadas políticas, pero es responsabilidad de las autoridades, responsabilidad de los analistas, responsabilidad, digamos, en general de la sociedad, de ir exigiendo, digamos, aquella evidencia que efectivamente ha pasado por todos esos filtros, ha sido capaz, digamos, de alguna manera de ser validada a nivel internacional. Eso lo primero. O sea, hoy tenemos en la ciencia económica evidencia respecto a cuáles son las políticas
que funcionan en términos de eficacia y de eficiencia. Lo segundo, adicionalmente, es que la ciencia económica se dedica a estudiar fundamentalmente los incentivos. ¿Qué significa que nos dedicamos a estudiar los incentivos? Bueno, Juan Dubra, que estuvo la semana pasada en el seminario previo del ciclo, me ha ahorrado bastante el trabajo en este sentido. O sea, para lograr ciertos objetivos se requieren definir bien los incentivos. O sea, si yo defino mal los incentivos para determinados objetivos, no voy evidentemente a conseguir que esos objetivos se logren. ¿Ah? Bueno, hay un problema en Uruguay con esto. El problema, como lo ha documentado el propio Juan, y que es también un tema hoy en general bastante recurrente en aquellos que han discutido sobre problemas sociales o temas de políticas públicas, es que Uruguay no cree en los incentivos. O sea, en general se le pregunta a la gente si la gente cree en los incentivos y no cree. Cuando se compara la evidencia entre países, digamos, en general, no parece, digamos, que hubiera evidencia contundente a favor de que nosotros, digamos, creamos en los incentivos. Entonces, eso diría, bueno, esto es un círculo vicioso, porque si las personas no creen en los incentivos y los objetivos que queremos cumplir dependen de esos incentivos, ¿qué vamos a hacer? Y ahí está el rol, ¿es un círculo vicioso? La pregunta sería, bueno, efectivamente es un círculo vicioso. Y la respuesta es sí lo es, mientras no haya liderazgo de las autoridades, ¿ah? digamos, y de otros actores de la sociedad para romper ese círculo vicioso y colocar determinados incentivos que a la larga terminan, de alguna manera, logrando los objetivos. Digamos, voy a ver qué tipo de incentivos, todos hablamos de incentivos, a nuestros hijos les ponemos determinados incentivos, digamos, en general en el trabajo nos ponen determinados incentivos para que nos esforcemos más, digamos, bueno, vamos a ver cómo se puede de alguna forma elaborar un conjunto de incentivos que logren determinados objetivos. ¿Cómo está Uruguay hoy? Está en una gran crisis educacional. Bueno, eso, digamos, está en la prensa, en los análisis y demás, pero a mí me gustaría justificarla rigurosamente, porque creo que ahí es lo importante como punto de partida. Primero, en términos de cobertura, Uruguay tiene una muy baja cobertura, en particular en secundaria, donde está el centro más grave del problema. En general, en preescolares, hoy 2 de cada 3 niños en esa edad están escolarizados. Después de la reforma Rama, se logró casi duplicar el nivel de escolarización a nivel de niños de 4 y 5 años. Básicamente estamos en una posición similar a la que tienen otros países en la América Latina, pero América Latina en esto es de tercera división. O sea, compararse con América Latina es decir, bueno, ganamos la Copa América, pero todavía estamos a una larga distancia de los países que tienen liderazgo en esto, en donde prácticamente tienen niveles de cobertura en preescolares muy altos. ¿Y por qué la cobertura preescolar es muy importante? Bueno, porque aquí los problemas se arrastran. Como en muchos aspectos, los problemas se van acumulando. Si partimos con una mala educación, si partimos con deficiencia de aspectos cognitivos, de habilidades cognitivas a nivel preescolar, eso se va a arrastrar a lo largo, digamos, de toda la vida de la persona. O sea, digamos, hay una evidencia bastante contundente. Yo no soy pedagogo, digamos, ni experto en pedagogía, pero aquellos que han hecho estudios en esa línea tienden a confirmar cada vez más que es fundamental el proceso de, digamos, de incorporación, de aprendizaje de habilidades cognitivas hasta los 8 años, 9 años. Ese periodo es crucial para un niño y por lo tanto por eso es crucial lo preescolar. Hay que avanzar en eso, evidentemente. En primaria estamos relativamente bien, con un 95% de cobertura, muy bien podríamos decir. En secundaria es donde decíamos está el grave problema, y está el grave problema no solo en términos absolutos, no solo en comparación con lo que era Uruguay en el pasado, sino con esta tercera división que es América Latina. Hoy 65% no termina la educación secundaria, según datos de la UNESCO, digamos, 2 de cada 3 jóvenes de 20 años no terminaron secundaria en Uruguay, en circunstancias que en Chile, por ejemplo, eso es 20%. Lo que hemos escuchado hoy y hemos leído en la prensa de los problemas de la educación chilena
es más bien los problemas del éxito. Me encantaría que tuviéramos en Uruguay esos problemas, porque son los problemas del éxito de una sociedad que hoy tiene 80% de escolaridad en secundaria, una enorme presión por demanda universitaria. La demanda universitaria subió de 200.000 chilenos a más de 1 millón en poco más de 15 años. Y de alguna forma ha generado un problema de crecimiento. O sea, cuando se producen estos problemas de crecimiento, también, digamos, se requieren determinadas correcciones, mejores políticas y demás. Por lo tanto, lo de Uruguay es una crisis al revés, es una crisis asociada a baja cobertura en secundaria que hay que atacar. En educación terciaria se heredan un poco los problemas de secundaria. Hoy, personas de 40 años en Uruguay, básicamente solo el 10% egresó, digamos, de estudios terciarios, en circunstancias que en Chile hoy eso es 30%, o sea, estamos con un hándicap enorme respecto a la región, ni que hablar a la primera división, o sea, perdemos en la Copa América, ¿no? Nos golean en el Mundial, ¿no? Eso es, digamos, una crisis, la terciaria, que evidentemente, como decía, tiene componentes heredados de la secundaria y algunos problemas propios. Ese es el diagnóstico en cobertura, o sea, en cobertura estamos mal, pero además hemos venido empeorando, sobre todo en secundaria. ¿Cómo está Uruguay hoy en términos de calidad? Bueno, en calidad también hay problemas graves. La evidencia, digamos, es que la mitad de la población de 15 años no alcanza los niveles de suficiencia mínima en lectura, y además lo más grave es que 3 de cada 4 adolescentes es del quintil más pobre. En la prueba PISA, que es esta prueba internacional de conocimientos en lenguaje, ciencias y matemática, Uruguay muestra estancamiento o incluso caída en habilidades cognitivas, y además en términos relativos ha ido perdiendo posición. Uruguay ya no es líder, digamos, sino que en América Latina está en una posición que en algunos aspectos Chile ya la supera, y en términos relativos en el mundo está en una posición 47 en 64 países. No hay evidencia de principios del siglo XX, pero potencialmente hacia esa época probablemente estaríamos en el mejor de los grupos. Y además ya no es líder, como decíamos, en la región al ser desplazado por Chile, que tiene mejores promedios, pero además menor dispersión. A lo que me refiero con esto es, estos son problemas no de los últimos 4 o 5 años, no de los últimos 7 años. Estos son problemas que se vienen gestando desde hace 40 o 50 años, o sea, y que evidentemente va a llevar también mucho tiempo revertir. ¿Cuáles son los problemas? En educación, Uruguay no solo tiene una crisis de calidad, sino una de cobertura. Los problemas de calidad no son peores, digamos, que los que exhibe América Latina, o sea, ahí podríamos decir que en calidad más o menos como América Latina, pero la tendencia es preocupante en términos de deterioro. Y los problemas de cobertura son alarmantes, tanto por la situación actual, por los niveles que tenemos, como por su tendencia. Y todo esto ha derivado en un estancamiento del capital humano del país. Este es un documento de Claudio Zapelli de la Universidad Católica de Chile, que ha sido presentado recientemente en las jornadas de economía del Banco Central, que ha aportado evidencia sobre que Uruguay se estabilizó en 10,5 años de educación versus los 13 de países desarrollados. Y no se estancó en los últimos 7 años. Se estancó mucho antes. Se viene estancando desde hace 2 o 3 décadas. ¿Ah? Ese es un elemento preocupante, digamos, que hace que evidentemente, además, en términos de lo primero que argumentaba, en la medida que se estanca el capital humano, que el capital humano uruguayo deja de crecer, el efecto en crecimiento que eso tiene en el crecimiento económico es muy significativo, y por lo tanto hay una baja contribución a, digamos, el crecimiento. Entonces, ¿cuáles pueden ser las razones, según Zapelli, de ese estancamiento en términos de capital humano y en los años de escolaridad? Bueno, no parecen estar vinculados a las tasas de rentabilidad de una inversión en capital humano. En mi situación, voy a un poco poner mi situación, o sea, en algún momento cuando tenía 17 o 18 años tenía 2 opciones. Tenía la radio, trabajaba en la radio, podría haber seguido toda mi vida trabajando en la radio, y eso habría habido una rentabilidad, digamos, de ese proyecto que era seguir como periodista. Alternativamente tenía la opción de estudiar y seguir por el proyecto, digamos, de invertir, sacrificar años de ocio, sacrificar años de trabajo porque tenía que estudiar en vez de trabajar, etcétera, etcétera, para
al fin, en algún momento, empezar a ver los dividendos y los resultados de eso. Bueno, las tasas de rentabilidad en Uruguay no son bajas, son atractivas. O sea, cuando uno encara un proyecto de educarse, digamos, las tasas de rentabilidad son relativamente atractivas. Lo que sí es paradójico o sorprendente es que los estudios terciarios en Uruguay, dentro de fronteras, hay quienes pueden rentabilizar fuera de fronteras la educación en Uruguay, ese es todo otro tema, no me voy a meter, pero los estudios terciarios, digamos, no generan en Uruguay una diferencia significativa en términos de rentabilidad con secundaria. Y eso hace que probablemente hoy la expectativa de ser universitario, de ser un profesional, para muchos jóvenes no lo ven tan atractivo. Y no lo ven tan atractivo porque dicen, después veremos por qué. Bueno, si yo hago un esfuerzo de 4 o 5 años más, si sacrifico horas de ocio, si me dedico a estudiar, si dejo de trabajar, sacrifico un montón de cosas, toda esa inversión genera una tasa de rentabilidad, digamos, que no es significativamente distinta a la de ser solo bachiller. La de ser bachiller anda en torno al 16%, o sea, si yo tomo todos los costos, gastos, horas, etcétera, digamos, dedicadas a ser bachiller, y luego de eso derivo los ingresos que genera ser bachiller, puedo calcular cuánto es la rentabilidad de ese proyecto, ¿no? Lo mismo lo hago en el caso de los profesionales universitarios, y las tasas no son estadísticamente muy distintas unas de otras, 16 versus 22. Sin embargo, los riesgos de ser bachiller son mucho menores. O sea, ser bachiller es como un proyecto relativamente, digamos, atractivo, porque tiene una rentabilidad que es razonable y que tiene pocos riesgos. Los pocos riesgos vienen derivados fundamentalmente del mercado laboral. La estructura del mercado laboral uruguayo hace que hayan determinados pisos salariales, determinadas regulaciones, ya sean en el ámbito del sector público, digamos con los funcionarios públicos, ya sea por normas sindicales que hacen homogeneizarlos, que generan homogeneidad en determinados sectores en materia de remuneraciones, etcétera, que hacen que el 16% de rentabilidad sea un proyecto atractivo desde el punto de vista de la tasa que tiene, pero poco riesgoso. Sin embargo, ser universitario no tiene tanto premio y además tiene mucho riesgo, porque tengo que competir, hay otras cosas que me significan, digamos, la inserción en el mercado laboral, ¿tá? Bueno, hay dos hipótesis de que quizás ese piso salarial en el mercado laboral y la homogeneidad de ingresos, a veces derivadas por regulaciones, por rol de los sindicatos, etcétera, etcétera, hacen, digamos, que haya menor dispersión. Entonces, hay un tema de que las tasas son atractivas, no son tan atractivas para los universitarios, y adicionalmente la educación terciaria tampoco asegura una mayor inserción en el mercado laboral. Por lo tanto, esa expectativa de que me va a ir bien en la vida, digamos, porque me educo, no está. Y ese no es un problema de la educación necesariamente, sino que es un problema del mercado laboral. Entonces, las autoridades en estos casos a veces tienen que, a la hora de discutir reformas, ser interactivos entre el ministro de Economía, que tiene su visión sobre las reformas que hay que hacer, entre el ministro de Trabajo, que tiene su visión sobre las reformas laborales que hay que hacer, y el ministro de Educación, que tiene su visión sobre las políticas educativas que hay que llevar adelante. ¿Cuáles son las características del sistema uruguayo que pueden estar detrás de estos problemas? ¿No? Y las voy a poner por este lado porque, digamos, además, en alguna medida, al revisar estas características, vamos a ver que son además las características que tenemos que mirar para aquellos países que son exitosos desde el punto de vista de cobertura, calidad en la educación. Primero, ¿cómo es la educación uruguaya en términos de centralización? Altísima la centralización. Vienen básicamente definidas las políticas, digamos, por un ente central. En términos de autonomía, ¿cuánta autonomía tiene mi querida Escuela 46 de Evaristo G. Siganda de la calle Artigas? ¿Cuánta autonomía para diseñar, acorde a la realidad de los niños que llegan ahí, acorde a la situación, digamos, que puede enfrentar una generación, etcétera, etcétera? ¿Cuánta autonomía tenía mi querida maestra Marianela Loyola, que estaba acá? Ninguna. Muy poca autonomía. Muy poca autonomía el director, y muy poca autonomía la maestra, y muy poca autonomía en general el funcionariado. Bueno, tenemos
unidades educacionales que inciden muy poco en su desempeño. No, la Escuela 46 no puede cambiar esencialmente por, digamos, su manejo, su gestión, el desempeño respecto a la Escuela 45. Esencialmente son lo mismo, van a diferir un poco en las maestras y nada más. La competencia, ¿cómo es? Limitada en el sentido de que hay, digamos, las instituciones estatales compiten, es cierto, con las privadas, pero las instituciones estatales no compiten entre sí. Y además, de alguna manera, eso se refuerza el tema de la falta de elección. O sea, los padres no pueden elegir libremente las instituciones salvo que paguen. Yo tuve la suerte de ir a la Escuela 46 porque mi padre, cuando llegaron a San José, compraron un departamento a 3 cuadras de esa escuela, de casualidad. Pero si lo hubieran comprado a 20 cuadras de la escuela, habría quedado, digamos, coercitivamente en otra escuela, ¿no? Terminé en la Escuela 46 porque me correspondía por ser la escuela del barrio. Ninguna libertad de elección. Pueden elegir, sí, aquellos que paguen. Quienes pagan pueden elegir, pero pueden elegir entre escuelas públicas versus escuela privada. Pero no hay libertad de elección. ¿Podría haber libertad de elección dentro del sector público? Por supuesto que podría haber libertad de elección dentro de las escuelas del sector público. ¿Cómo es la rendición de cuentas? O sea, rinden cuentas las escuelas, rinden cuentas las entidades, digamos, educativas. Es muy baja. No hay información sobre desempeño de las instituciones, no sabemos cuál es el rendimiento de la Escuela 46 versus el rendimiento de la Escuela 50, digamos. No hay información sobre evaluación de los docentes y no hay exámenes de egreso. Esta realidad, reitero, no es una realidad del Uruguay de los últimos 7 años, es una realidad de los últimos 30, 40 o 60 años y de alguna manera ahí están las raíces de nuestros problemas. ¿Qué debería hacer Uruguay? Bueno, primero definir 3 cosas fundamentales. Los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tiene que tener la reforma? La reforma debería esencialmente mejorar el aprendizaje y aumentar las habilidades cognitivas. Eso tiene un impacto fundamental en el ingreso de esa persona. Si nosotros no estamos preparando a personas, digamos, con habilidades cognitivas para insertarse en el mercado del trabajo, tal cual las condiciones que tiene el mercado del trabajo, probablemente vamos a estar acentuando los problemas de distribución del ingreso. ¿Por qué se generan problemas de distribución del ingreso? Porque algunos van más rápido, tienen más habilidades cognitivas, tienen mejores capacidades y por lo tanto a esos el mercado los premia, les da una remuneración mayor que a otros. Y ahí se genera el problema de distribución. Entonces, para que eso no se genere, nosotros lo que tenemos que hacer es corregir, tratar de aplanar la cancha, generar, evitar que esas brechas desde el origen se acentúen. Al contrario, tenemos que tratar de corregirlas. Y las tenemos que tratar de corregirlas con en una educación de calidad y con una educación que esté orientada a satisfacer, digamos, eso que nos están reclamando. Y además mejorar la distribución del aprendizaje. Si tenemos una mala distribución en el proceso de aprendizaje, eso también va a colaborar, como decía, a una, digamos, peor distribución del ingreso. Al mejoramos también la distribución del ingreso. ¿Cuál tiene que ser el enfoque? Bueno, Juan Dubra aquí me allanó el camino, digamos, al plantear la importancia de los incentivos. Sin mejores incentivos, todos los aumentos en recursos no van a lograr los objetivos. O sea, en 20 o 25 años nos pararemos, miraremos hacia atrás, veremos que hemos aportado un conjunto de recursos enorme y que no hemos avanzado. Porque, en definitiva, esos aumentos de recursos, sin incentivos alineados, sin exigencias en términos de contrapartida, son un barril sin fondo. Y hay evidencia abrumadora en otras partes del mundo respecto a que son un barril sin fondo, que no logran los objetivos. Y después tiene que haber un incentivo macro muy importante, y por eso es fundamental esta interacción entre distintas áreas de gobierno y entre distintas áreas desde el punto de vista de las reformas. La rentabilidad de la educación depende del crecimiento económico, del dinamismo del mercado laboral, de la estructura del mercado laboral y del enfoque sobre la igualdad del ingreso o de los ingresos. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo esté dispuesto
a educarme, digamos, depende esencialmente de que vea que eso es atractivo desde el punto de vista de mi remuneración en el futuro. Si veo una economía muy plana, con poco crecimiento y demás, no me voy a educar. Eso era, de nuevo, Irlanda en el 89. Tenía su gente muy educada, pero toda muy frustrada porque no se insertaba en el mercado laboral. Perdón, déjame un segundo antes. Lo segundo es también del dinamismo del mercado laboral. De repente podemos tener una economía muy pujante, que crece mucho, pero con un mercado laboral poco dinámico, muy rígido, con regulaciones que impiden, digamos, de alguna manera esa inserción. Y el tercero es sobre el enfoque en la igualdad de los ingresos. Porque si yo me esfuerzo, estudio más, voy a inglés en la tarde, después hago computación, invierto mucho más, o en el momento de tomar la decisión digo, voy a invertir mucho más en mi educación, y a la hora de recibir los ingresos, recibo ciertos ingresos, pero se me castiga por políticas o tributarias o de otra índole que tienden a igualar en los resultados, no en el punto de partida, digamos, la distribución. Bueno, voy a estar creando incentivos perversos, porque decir, bueno, si al final todos vamos a terminar siendo más o menos iguales, yo no voy a ir a inglés, no me voy a educar, no voy a hacer otras cosas. Eso es muy importante tenerlo claro. A eso voy de nuevo con condiciones necesarias, pero no suficientes. O sea, además necesitamos tener un enfoque en materia de crecimiento del mercado laboral y de política de igualdad de ingresos que sea consistente con lo que estamos haciendo en materia educativa. Esas son como lo macro, objetivos, el enfoque y el incentivo más importante. ¿Qué debería hacer Uruguay en este esquema? Bueno, Uruguay esencialmente ha sido un Estado docente. Aquí, en general, el proveedor de servicios educativos ha sido el Estado. Por lo tanto, los problemas hoy están en el Estado. El Estado tiene dos alternativas, o reformarse, cosa que podría ser, digamos, o al mismo tiempo generar, digamos, alternativas que lo obliguen a reformarse. Ese es un incentivo. Si ponemos un incentivo, digamos, que haga que el Estado tenga que funcionar mejor, bueno, vamos a empezar a encontrar mejores resultados. Como Deng Xiaoping, el gran reformador chino, dijo hace ya, ¿cuántos años? 33, en el 1978, dijo, la verdad es que a mí no me interesa el color del gato. No me interesa si el gato es negro o si el gato es blanco. A mí lo que me interesa es cazar ratones. Y el objetivo previo aquí nos debería llevar a lo mismo. La verdad que a mí no me interesa si el que educa, digamos, a un niño uruguayo es una institución privada con fines de lucro, una institución privada sin fines de lucro, una organización no gubernamental, una entidad ligada a la Iglesia Católica, una entidad ligada a otra religión. La verdad es que lo que me interesa es que cumpla con el objetivo de hacerlo y de educarlo y de alguna manera, digamos, de darle una oportunidad en la vida que de otra manera no tendría. Entonces, creo que ante esa alternativa de Estado docente debemos evolucionar hacia escuelas y liceos autogestionados. Esa es una alternativa, digamos. ¿Por qué no vinculada a una institución sin fines de lucro en San José? Hoy no se podría crear, digamos, un liceo de educación secundaria básica en la primera etapa que fuera financiada en parte por aportes privados, en parte por aportes del Estado, ¿no? Eventualmente pudiera cobrar una pequeña cuota. Digamos, hay distintas formas de que el Estado aporte a esa institución. Podría aportar simplemente a través de la validación de la ley de donaciones que hace que se puedan exonerar determinados tributos. Lo podría hacer directamente a esa institución o podría hacerlo directamente a los alumnos que van a esa institución y que ellos pagan, digamos, en este caso, digamos, una parte de la cuota correspondiente. Hay muchas alternativas para explorar. Hay que hacerlo y hay que atreverse porque definitivamente
estamos en una situación en donde lo que hemos tenido durante esta larga etapa, digamos, no ha funcionado. Y además porque hay evidencia en el mundo de que estos esquemas, digamos, empiezan a generar resultados muchísimo mejores, alinean mejor los incentivos. O sea, hoy esencialmente, digamos, los recursos, el presupuesto, digamos, en educación es del orden aproximado de, Marcelo que tiene mejor los datos en la cabeza me puede decir, 30.000 pesos, digamos, anuales por estudiante. Bueno, esos 30.000 pesos, digamos, anuales por estudiante podrían ir perfectamente, por ejemplo, a un niño que en el caso de un liceo en particular, en vez de ir a una escuela pública, vaya a el liceo que al lado le está dando un servicio o una educación competitiva, ¿no? Creo que es muy importante empezar a pensar en canalizar porciones significativas del presupuesto de la enseñanza al financiamiento de la elección y provisión de servicios educativos, no necesariamente que sean estatales. Digamos, a ver, en el extremo, esto que estoy planteando acá no es muy distinto de lo que se está haciendo hoy en materia de salud. O sea, un gran FONASA para la educación, en donde hay libertad de elección, donde el Estado financia de alguna manera con recursos la cuota que el individuo luego le termina pagando a una institución de salud, podría perfectamente, con el mismo enfoque que se ha llevado a cabo en educación, en salud, implementar en educación. Creo que en general debemos valorar e impulsar el aporte que podrían hacer aquí los privados y para eso, digamos, debemos pensar en enfoques alternativos. Hay un ejemplo, muchos de ustedes probablemente lo conocen, todos conocen más o menos el ejemplo del Liceo Jubilar de Casaballe. Si lo conocen no voy a entrar en mayores detalles, pero ese es un ejemplo de que sí se puede y que en San José también se podría. Se podría instalar en zonas vulnerables y a veces no tan vulnerables un liceo, digamos, que de alguna manera genere con mayor autonomía, que tenga la posibilidad, como decíamos, de esta libertad de elección que antes planteábamos, que tenga además, esté de alguna forma con un esquema de rendición de cuentas mucho más fuerte del que es habitual, generar, digamos, una especie de efecto de demostración que se vaya trasladando de alguna forma, obligando e instando, digamos, a que el resto de las instituciones, digamos, vayan reaccionando. Como decía, además hay una necesidad de abordar la reforma educacional en conjunto con otras reformas. Creo que este tema es crucial, no se puede abordar esto como compartimentos estancos. No se puede pensar en la educación sin pensar en el mercado laboral, sin pensar en una reforma del Estado que termina de alguna forma el componente estatal en el del mercado laboral, al final termina generando distorsiones e igualando hacia abajo, homogeneizando remuneraciones cuando en realidad, digamos, es legítimo que haya discrepancias en las remuneraciones. O sea, yo jugaba en la plaza de deportes, tenía la fantasía de jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, y hice todo el esfuerzo y no pude. Y sin embargo, Forlán tenía los talentos, digamos, y venía con la genética, se esforzó mucho más que yo, y por lo tanto es natural que Forlán gane varias veces, varios millones de dólares más que aquellos que jugábamos y corríamos en la plaza de deporte. Es legítimo esa desigualdad en los resultados. Lo que no es legítimo y lo que sí, digamos, es moralmente reprochable es la desigualdad en el punto de partida. Eso sí es, digamos, y si hay desigualdad, que además no tengamos un esquema que ayude a corregir esa desigualdad en el punto de partida. Lo del Liceo Jubilar no lo voy a comentar mayormente, digamos, es una experiencia que recomiendo leer y de la cual nos aporta evidentemente un conjunto de elementos que nos llevan a concluir que sí, se puede generar una institución autónoma en un lugar vulnerable que obtenga resultados significativamente diferentes desde todo punto de vista respecto, digamos, y eso además hoy está documentado desde el punto de vista científico. Ya hay los primeros estudios en donde se han seguido a los alumnos jubilar versus los alumnos que habiendo
participado o habiendo estado en el proceso de ser seleccionados por jubilar quedaron fuera por un sorteo, cuáles han sido los resultados de unos y de otros, cuál ha sido la motivación de unos y otros, cuál ha sido la tasa de deserción de unos y otros en, digamos, esas instituciones. Creo que además para muchos de nosotros y para muchos de ustedes y para muchos de los empresarios y de los profesionales y en general de la comunidad, de un departamento, de una ciudad, de un barrio en Montevideo, donde fuere, no debe haber cosa más motivante que quizás pensar en hacer un proyecto de este tipo. ¿Ah? Yo cuando a veces pienso qué cosa puede movernos y movilizarnos más que hacer un proyecto de este tipo, para eso de alguna forma debemos pedir mayor celeridad en las autoridades para promover y no de alguna manera castigar este tipo de iniciativa. Bueno, pero quiero terminar simplemente diciendo de que, digamos, la crisis en la educación parece ser el tema central hoy en Uruguay, lo más complejo, digamos, pero es el reflejo de una crisis más general, tampoco de los últimos 7 años, una crisis que se arrastra probablemente desde la década del 30, y voy a recurrir aquí a un economista, Martín Rama, ligado al CIMBE en el pasado, actualmente en el Banco Mundial, que, digamos, ha planteado que parte del retroceso relativo de la economía uruguaya, de lo que se denomina el declive en el último siglo, se encuentra en la pérdida de autonomía del sistema político respecto a algunos actores sociales. ¿Qué significa esto? Que en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas, de salud, de educación y otras, digamos, se ha perdido neutralidad, es decir, se ha llevado el péndulo a veces hacia un extremo, a veces hacia otro extremo. Y la verdad que el péndulo hay que ponerlo en el centro, en pro del interés general. No del interés de un actor de este lado, no del interés de un actor de este otro lado. Y ese arbitraje lo tiene que hacer la autoridad. Lo tiene que hacer la autoridad velando por el interés general, no por el interés particular. En general, Rama dice que, digamos, se han privilegiado intereses sectoriales a través de manejos redistributivos ineficientes e ineficaces. Bueno, ese diseño institucional que ha tenido el Uruguay desde hace 70 u 80 años, después que el propio Rama dice perdió la autonomía de un Estado muy fuerte, digamos, en la primera etapa del vallismo, ese Estado perdió autonomía y se volvió de alguna manera permeable a esos intereses sectoriales que lo fueron llevando para un lado o para otro. De alguna manera es el marco de políticas públicas que ha estado vigente durante todas estas últimas décadas y que tiene que revertirse. En la sociedad está la expectativa, ha estado la expectativa siempre de volver a ese pasado que en alguna etapa pareció haber estado neutralizado. O sea, el gobierno militar y la dictadura son vistos, digamos, como un mecanismo que neutralizó algunas de esas cosas, y hubo una expectativa con el gobierno democrático de volver, digamos, a esa no neutralidad. Y con el gobierno más reciente, digamos, de la izquierda, de la centroizquierda, también ha habido un poco la expectativa de alguna manera, volver, digamos, a privilegiar algunos sectores que supuestamente habían estado postergados, desde el punto de vista fundamentalmente de los corporativismos. La educación es un ejemplo de la ausencia de avances en esa interacción entre actores sociales y el Estado. Es un ejemplo clarísimo, digamos, evidente. ¿No? La educación es un ejemplo de un Estado de alguna manera capturado por corporativismo y hoy reconocido en forma transversal. El propio vicepresidente de la República, Danilo Astori, en Búsqueda, el 24 de agosto, planteaba: la estructura está al servicio del docente, no está al servicio del alumno. Y de alguna forma, y quiero que no se malinterprete, digamos, que todos los docentes, digamos, de alguna forma tienen que privilegiar algunos sectores que supuestamente habían estado postergados, desde el punto de vista fundamentalmente de los corporativismos. La educación es un ejemplo de la ausencia de avances en esa interacción entre actores sociales y el Estado. Es un ejemplo clarísimo, digamos, evidente. ¿No? La educación es un ejemplo de un Estado de alguna manera capturado por corporativismo y hoy reconocido en forma transversal. El propio vicepresidente de la República, Danilo Astori, en Búsqueda, el 24 de agosto, planteaba: la estructura está al servicio del docente, no está al servicio del alumno. Y de alguna forma, y quiero que no se malinterprete, digamos, que todos los docentes, digamos, de alguna forma tienen
o tienen un interés corporativo, digamos, que lleva a privilegiar sus intereses. No es así, digamos. Yo he tenido y tuve muchos docentes que no eran así. Sin embargo, sí ha habido en la discusión de las políticas públicas y de alguna manera, en el planteamiento de las propuestas, una injerencia a veces muy exagerada de los reclamos de algunos grupos de docentes que de alguna forma no necesariamente a veces han velado por el interés general, sino que han velado por sus intereses, legítimamente. O sea, es legítimo que velen por sus intereses, solo que necesitamos un árbitro, ¿no?, que vele por todos, no por unos intereses o por sobre otros. De manera que me parece que eso es el problema crucial y mientras no lo resolvamos a eso, difícilmente vamos a poder avanzar en lo otro. Así que un poco para terminar, quería terminar con una frase que de alguna manera refleja esto que estoy diciendo. La frase le pertenece al ministro de Trabajo de Chile, René Cortázar, el ministro de Trabajo del primer gobierno de la coalición de centro-izquierda de la Concertación. El René Cortázar dijo, a poco de asumir, hemos vivido una historia pendular y no es que ahora les toca a los otros, ahora nos va a tocar a todos. Bueno, el centrar el péndulo, digamos, tanto en políticas educativas como en políticas públicas en general, parece un elemento crucial. Y si no, digamos, centramos el péndulo, si no nos concentramos en políticas que de alguna manera busquen ese interés general, que estén dotadas de un rol más activo de aquellos técnicos que han estudiado estos temas en forma seria y rigurosa, lamentablemente esta crisis está difícil que pueda ser revertida y, digamos, en 10 o 20 años, cuando miremos hacia atrás, vamos a ver que los problemas, digamos, siguen más o menos intactos. Muchas gracias.